presentes, asistentes. Vamos a dar inicio a esta ponencia. Agradezco la presentación. Bueno, primero agradezco la invitación para ser parte de este magno evento académico. De todas maneras, es importante compartir conocimientos, en particular de diferentes temas, pero este que es, como lo vamos a ver durante la ponencia, un tema que causa mucha relevancia porque es una de las principales causas de muerte de las mujeres en el país y en el mundo, y además de que también vamos a ver que influyen muchos factores tipo socioeconómicos que nosotros podemos tener en nuestra realidad. ¿Me avisan por favor cuando ya vean mi pantalla? Sí se logra ver, doctor. Sí, ya se está viendo la pantalla. Perfecto. Bien, vamos a empezar por un tema. En primer lugar, permítame presentarme. Si bien es cierto, ya lo hizo el comité organizador. Yo soy David León Chiang, bueno, catedrático ya hace muchos años. Como catedrático, dentro de mis funciones, pienso de que uno de los factores educativos dentro de los que me caracteriza, por así decirlo, es la utilización propia de la terminología, puesto de que si bien es cierto, aparece en la literatura por un tema de traducción mal adaptada, el término correcto que vamos a utilizar durante la presentación es hemorragias en la primera mitad de la gestación. ¿Por qué en la gestación y no del embarazo? Porque recordemos que etimológicamente embarazo quiere decir vergüenza. Históricamente, las cortesanas, concubinas en ciertos momentos de la historia, cuando era permitido tener concubinas, no estaban permitidas tener hijos, solamente la esposa principal, principalmente hablando acerca de los nobles, eran los que tenían la obligación de reproducirse y tener los hijos para mantener la casta noble. Pero cuando se utilizaba, como lo digo, las concubinas, meramente para otros fines, para los nobles, y quedaban gestando, ellas se veían en la obligación de esconder la gesta utilizando fajas, quedándose dentro de la casa, dentro del último trimestre principal de la gesta, pero era admitido como una vergüenza. Era un tema bastante vergonzoso, bochornoso, que una concubina que no tenía el derecho porte el linaje noble, porque muchas veces las concubinas no eran pertenecientes a dicho linaje. Es por eso que se llega a utilizar el término embarazo como un sinónimo de gesta, pero nuevamente es un término mal utilizado, porque embarazo es sinónimo de vergüenza. Es así, por ejemplo, que tenemos embarazoso, vergonzoso, embarazada, avergonzada. Entonces, desde el punto de vista clínico o médico que vamos a utilizar el día de hoy, vamos a utilizar gestación, que es el término clínicamente correcto. Si bien es cierto, a través de la historia se ha aceptado el término de embarazo incluso en la literatura, pero nuevamente, como les comento, es por un tema principalmente de traducción. Bien, entonces, habiendo hecho esta breve introducción, que en realidad no cala mucho en el tema, sino más bien un tema etimológico, vamos a decir que las muertes maternas es un importante indicador del desarrollo económico y social de un país. De ahí tenemos el primer punto a tratar, ¿no es cierto? Que se ve que en ciertos países, como por ejemplo el nuestro, que es un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, lo que vamos a tener es una altísima tasa de muertes maternas. Es así que se dice que la mortalidad materna de un país permite visualizar problemas sociales como por ejemplo la desigualdad, la inequidad de género, la respuesta oportuna de un sistema de salud de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud en el mundo. Se producen alrededor de 500.000 muertes maternas anuales, de las cuales el 25% corresponden a las hemorragias posparto, el 19% a las toxemias, 19% a las infecciones, 13% a abortos y 9% a partos obstruidos. Por otro lado, el Ministerio de Salud
manifiesta de que cada día se produce 2 muertes maternas por complicaciones de la gesta, parto o el puerperio. Ahora, datos también de Ministerios de Salud. Las zonas con mayor índice de mortalidad materna se encuentran en orden de gravedad. Tenemos a Puno, Huancavelica, Cajamarca, Pasco, Huánuco y Loreto. Mientras que su contraparte, las zonas que tienen menor índice de mortalidad, también en orden ascendente, la principal zona que tiene menor índice de mortalidad es Lima, posteriormente Ica, Callao, Tacna, Arequipa y Moquegua. Entonces vemos esta situación contrastante dentro de nuestra realidad de salud. Y es que vemos que hay múltiples factores, nuevamente, como lo dije en la anterior diapositiva, el factor sociocultural es bastante importante. Y vemos que, por ejemplo, a diferencia de Lima, en las regiones que hemos mencionado como Puno, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Loreto, tenemos situaciones en donde la realidad regional y la escabrosa geología que existe en estos lugares hace bastante inaccesible a los sistemas o a los servicios de salud. Muchas veces, y cuando lo podemos ver a través de las vivencias propias, quizás en el SERUMS o el trabajo, vamos a ver que incluso las comunidades se encuentran muy alejadas de estas zonas, por lo que ellos no tienen un acceso adecuado a todo el sistema sanitario y nos permitan prevenir este tipo de problemas que son muy grandes a nivel social. Hablemos un poco acerca de la etiología de la hemorragia obstétrica. Bueno, para empezar, el tema que nos toca tratar, si bien es cierto, es en la primera mitad de la gesta, pero vamos a hablar, por ejemplo, de cuál es la característica o la clasificación general. La vamos a dividir en 3 grandes grupos. Primero, una gesta menor a 22 semanas, la cual está principalmente dada por abortos, gestas ectópicas y enfermedad trofoblástica gestacional, que es lo que vamos a abarcar el día de hoy. Si es mayor a 22 semanas, podemos ver problemas como la placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y rotura uterina. Mientras que todavía consideramos una hemorragia obstétrica cuando se da durante la etapa de puerperio o posparto, tenemos problemas como la atonía uterina, retención de placenta o de restos placentarios, laceraciones o hematomas que pueden surgir a través de estos, inversión uterina y la coagulación intravascular diseminada. Es así como a grandes rasgos clasificamos nosotros a las hemorragias obstétricas. Como les dije, vamos a enfocarnos solamente en la primera parte porque si no la ponencia sería una clase más que otra cosa, y además de que cada uno de estos tópicos es muy importante y muy amplio de definir. Las hemorragias en la primera mitad de la gesta, de acuerdo al Instituto Nacional Materno-Perinatal, van a ser clasificadas de acuerdo a su categoría. Perdón, ahí no salieron los números, pero se puede ver en el gráfico de torta que tenemos ahí en la imagen que los abortos en general ocupan una gran y por mucho mayoría de las hemorragias que nosotros podemos ver, mientras que la gesta ectópica que tenemos aquí de color verde, de color amarillo, vemos que ocupa una pequeña cantidad junto con las enfermedades trofoblásticas. Entonces, principal enfoque sobre esto, ¿no? Enfoquémonos siempre sobre el problema principal. Vamos a hablar ahora sí acerca del primer problema, que son los abortos. Definiremos aborto como una interrupción de la gesta antes de las 22 semanas o con un producto menor de 22 semanas. Cuando inicio la ponencia, el título dice hemorragias durante la primera mitad de la gestación. Si bien es cierto, la gestación está comprometida dentro de un lapso de 40 semanas, por temas didácticos y por temas de la definición propia del aborto, que es una definición ya bastante antigua, hablaremos de que no van a ser 40 exactas, sino la primera mitad de la gesta desde el punto de vista clínico se considera hasta las 22 semanas. Luego tenemos la clasificación de los abortos. En primer lugar tenemos un aborto espontáneo. A veces
este tipo de aborto se da porque el proceso reproductivo humano realmente no es tan eficiente, no es tan sencillo como en otros animales, por ejemplo, donde la tasa de éxito es casi al 100%. En el caso del ser humano tenemos muchas veces casos de aborto que incluso llegan a ser subclínicos, es decir, que la mujer no se da cuenta ni siquiera que estuvo gestando y mucho menos que tuvo un aborto en cierto momento. Es por eso que les denominamos subclínicos. Y estos en particular son muy difíciles de mensurar por el hecho de que simplemente nunca llegaron a un establecimiento de salud para ver este tipo de problemas. Entonces, hablando un poco de estadísticas, se llega a calcular, ojo, y esto es muy importante porque es solamente un cálculo, de que un 65% de las gestas termina en una pérdida subclínica y la incidencia de abortos clínicos en la población en general es mayor o igual al 15% y en otras literaturas pueden mantenerlo como un 10 a un 30%. ¿Cuáles son las causas de un aborto espontáneo? Principalmente causas genéticas. A veces hay incompatibilidad genética y simplemente se pierde el producto. Factores anatómicos, tanto maternos como del producto por nacer. Puede haber problemas endocrinológicos que no permitan la mantención adecuada de la gesta normal, problemas hematológicos, causas inmunológicas maternas, infecciones, entre otros. Por otro lado tenemos, además de los espontáneos, los abortos inducidos, que digamos que son la principal fuente de problema dentro de nuestra realidad nacional. Incluso en algunos otros países también se da lo mismo, como lo mencioné hace un momento, los países en vías de desarrollo o en subdesarrollo son los que tienen gran parte de este tipo de problemas. Entonces, el aborto inducido es la interrupción de la gestación o del embarazo que puede ser tanto de tipo legal, ojo con esto, puede ser terapéutica, y vamos a ser sinceros, en nuestra realidad tenemos un gran auge del tipo clandestino. En este último caso, puede ser un aborto inducido también, tanto en condiciones seguras o inseguras. Sabemos que en nuestra realidad existen pseudoclínicas, pseudoconsultorios que al menos pueden mantener ciertas condiciones de asepsia y antisepsia. Pero en la mayor parte de los casos, estos de aquí se van a dar en las peores condiciones, es más, utilizando incluso métodos tradicionales. Dentro de la experiencia en el campo clínico, me he encontrado con algunas cosas tan absurdas como ver unas especies de atados de hierbas colocados en la cavidad vaginal a manera de un tampón para estimular la pérdida del producto, que usualmente termina mal. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un aborto inseguro es un procedimiento para finalizar un embarazo o una gestación no deseada que realizan las personas que carecen de entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde se carece de un estándar médico o mínimo o de ambos. Por lo tanto, la mujer se expone a riesgos para su salud y pueden llevar inclusive hasta la muerte. No sé si a todos se les hace conocido la imagen que se encuentra a la derecha. Seguramente algunos lo conocerán, a otros se los presento. Esa tabletita que se encuentra ahí se llama misoprostol. Lógicamente, el misoprostol es creado como un fármaco que se utilizaba tradicionalmente como un gastroprotector, pero posteriormente fue utilizado por uno de sus efectos colaterales y más conocidos por ellos, porque cuando se le administraba a mujeres gestantes que, como saben, tienen problemas gastrointestinales, que conducen a hiperemesis gravídica, entre otros casos, náuseas, vómitos, que es lo normal durante el primer trimestre de la gesta, se les aplicó a estas mujeres y estimulaba las contracciones uterinas. Es por eso que se restringe el uso del misoprostol como medicamento gastroprotector y se le considera principalmente como un medicamento que estimula las contracciones uterinas. Pero nuevamente, como estamos en Perú, país de las maravillas, una persona, cualquiera que sea, no importa su edad, su condición
no importa si tiene receta médica, no importa nada, puede ir a una botica o una farmacia, pide que le den 5, 6, 10 misoprostoles, puedo pedir 20 si quiero, y puedo comprarlo así nada más. Lógicamente es un tema bastante ilegal. ¿Por qué? Porque es más, he visto casos, he escuchado casos también cuando yo he ido por otras cosas a las farmacias, en donde las farmacéuticas se atreven incluso a invadir otros reinos de la medicina y de frente, no, bueno, no sé ni siquiera si serán técnicas en farmacia, técnicas en enfermería o personal simplemente que atiende la farmacia, pero ya sabe que debe administrar 5 misoprostoles y todavía tienen la raza y gracia de decirlo, ¿no? Tómate 2 y aplícate 3 o tómate 2 y aplícate 2. Así de problemático es este mundo de la farmacia en nuestros tiempos. Porque no hay un debido control. Y permítanme contarles que, por ejemplo, en países desarrollados en donde tenemos una unión de los sistemas de salud, aquí, por ejemplo, en nuestro país tenemos 4 tipos de estamentos: los pertenecientes al MINSA, los pertenecientes a salud, los de las Fuerzas Armadas y Policiales y los privados. En mi experiencia yo he visto en países bastante más desarrollados que el nuestro que todos los sistemas de salud se encuentran interconectados. Y si yo me he atendido en un momento en salud, luego en MINSA y luego en privados, absolutamente todos ellos tienen mis historias clínicas completas. Y para ir a comprar un medicamento no es que yo voy a la farmacia y lo compro de frente, sino que a través del carnet sanitario o carnet de salud, uno va a la farmacia, lo escanea y le dicen, muy bien, usted tiene, por ejemplo, por poner un medicamento tan simple como, tiene 20 paracetamol, ¿desea todo o desea comprar una parte? Solamente voy a comprar 10. Muy bien, te pago los 10, me los entregas, se me acaba la dosis, vuelvo a la farmacia, escanean de nuevo y ya esos 10 de la farmacia se descontaron y solamente me permite la compra de 10 más. Lógicamente el tema del paracetamol es un poco extremo, porque el paracetamol, sí es, en la realidad que yo vi, es un medicamento de venta básicamente libre. Pero en caso de otros medicamentos sí es muy controlado de esa manera. Y de esa manera se reduce el tema de la corrupción de las farmacias, de la venta ilegal de fármacos, entre otras cosas. Pero bueno, eso era un pequeño paréntesis sobre la exposición que tenemos el día de hoy. Pero bueno, ahí tenemos al misoprostol, causa de grandes problemas en nuestra realidad. Y como les dije, no solamente es por parte de profesionales, sino por personal técnico o ni siquiera llegando a técnicos, sino simplemente por personas que tienen una farmacia, una botica. La OMS estima que en América Latina se producen alrededor de 30 abortos inseguros por cada 1000 mujeres entre los 15 y 44 años. Cifras bastante alarmantes, lógicamente. La razón de la mortalidad materna por aborto inseguro está entre 30 y 49 por cada 100.000 nacidos vivos. De acuerdo al MINSA, ya yéndonos al tema más regional, 30 muertes maternas son por abortos, y esto es una cifra nada más que anual. Por otro lado, tenemos que el aborto clandestino en el Perú, que es una revisión por la autora Delicia del Ferrando, con colaboración de Pathfinder International, Flora Tristán y la Fundación Ford, que es una investigación de 2006, manifiesta en conclusión que la resolución de las gestaciones en el Perú en el 2004, de un total de 1.004.000 gestaciones, el 40% fue un nacimiento deseado. Ojo, dice nacimiento deseado. Tristemente, este estudio no abarcó gestación deseada, porque si fuera gesta deseada, es como cuando les relato a mis alumnos, ¿cuántas mujeres acuden a un servicio de salud diciendo, quiero gestar de acá unos 6 meses o un año? La cifra la reducimos a casi cero, porque todas llegan con el simple hecho de que creo que estoy gestando o creo que estoy embarazada y se le hace una prueba, ¿no es cierto? Ya sea un pregnosticón, que es gonadotrofina coriónica humana, o ya sea una ecografía, pero se necesita una prueba. Entonces no hay una manera de
prevenir este tipo de problemas, puesto de que lo lógico sería, y lo importante de hecho sería, una suplementación principalmente de sulfato ferroso y ácido fólico unos 6 meses antes de la gesta, pero nuevamente como llegan ya con una gesta en curso, lo que vamos a tener es un pequeño problemita sobre la marcha. Entonces hay que seguir sobre ello nada más. Siguiendo con la estadística que manifiesta este estudio, fue que los nacimientos no deseados fueron del 25% y un 35% fueron de abortos inducidos. Continuando sobre el aborto inducido, vamos a decir que el aborto inducido es un problema de salud pública en los países que es ilegal, así como en Perú. Solamente pongo en tela de juicio. Yo sé que es un tema polémico, pero vamos a ser sinceros. Los abortos se dan en nuestra realidad, en la China y en la Conchinchina. En todas partes del mundo se van a dar. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que sea de parte de un estamento de salud donde está regulado un proceso quirúrgico aséptico completamente seguro para la persona, o que se dé en esos consultorios por los que llegan, y seguramente ustedes lo han visto en todas partes en sus respectivos departamentos o ciudades donde se encuentren, así como están en la mía, en postes cosas tan irreverentes y tan cuestionables como letreritos que dicen atraso menstrual? Lo han visto, yo lo he visto en todas partes, diferentes números de teléfono y todo lo demás, y todas sabemos qué significa, ¿no es cierto? Entonces, la situación del aborto es algo que se está dando, se ha dado hace muchos años y se va a seguir dando. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Es mejor que sea en un ambiente controlado, con un personal capacitado para el hecho, y preferir evitar este tipo de negocios clandestinos, porque al final y al cabo lo hacen con fines lucrativos más que de salud. Este tipo de abortos tiene consecuencias tanto físicas, psíquicas y económicas para la persona. Desde el punto de vista físico, el aborto inducido puede llevar, por ejemplo, a temas como hemorragias, infecciones, enfermedad inflamatoria pélvica, obstrucción tubárica, puede llegar hasta una esterilidad, gestas ectópicas posteriores, dolor pélvico crónico y lógicamente lleva hacia la muerte, como ya lo hemos relatado en diapositivas anteriores. El riesgo de muerte por un aborto provocado en países menos desarrollados por un aborto ilegal es de 100 a 1000 veces mayor que en países desarrollados en los que existe un aborto legal. Por lo tanto, el riesgo de morir por aborto provocado depende fundamentalmente de la situación legal del aborto. Esa es una realidad, es triste, pero es una realidad. Ahora vamos a ver otras variantes clínicas del aborto, dependiendo en primer lugar de su curso, luego de la cantidad de expulsión de los productos y luego las principales complicaciones. Dentro de los tres primeros tenemos amenaza de aborto. Lógicamente, cuando hablamos de una amenaza es cuando todavía no se da, un aborto inevitable, cuando se va a dar de todas maneras, pero ya no se puede retrasar este proceso, el aborto en curso, que ya es un aborto que llega con una expulsión previa o que ya se está dando con una apertura del orificio externo e interno del cervix. Incompleto y completo es por la complejidad de la expulsión. Si se ha expulsado una parte del feto, una parte del embrión o feto, una parte de las membranas o una parte de la placenta, o si se ha dado una expulsión completa de todos los productos de la gesta. Luego tenemos aborto retenido y un aborto séptico, que es el que nos causa principalmente la mortalidad materna. Vamos a describir cada uno de ellos. La amenaza de aborto se caracteriza por un sangrado escaso de varios días de evolución. También cursa con hipogastralgia, que puede ser leve o moderado, pero en este caso es importante ver que el cuello del útero se encuentra cerrado. Entonces,
el riesgo de expulsión es bastante menor. Entonces, pasamos a hablar acerca de su manejo. Cuando hablamos de su manejo, usualmente es ambulatorio, pero en ciertos casos se recomienda que la paciente se quede en el establecimiento de salud por un tema netamente de observación y ver que no evolucione el cuadro clínico de esta amenaza de aborto. Se debe solicitar una ecografía transvaginal que debe hacerse con mucho cuidado para no estimular el cuello del útero, y en esto se confirma la viabilidad de la gestación. Nuevamente, si es que nosotros vemos que hay un producto que ya no presenta latidos cardiofetales, entonces lamentablemente ya no puede seguir. Pero si sigue todo en condiciones bastante óptimas, lo que se recomienda principalmente es reposo absoluto en cama. No puede estar la mujer al principio ni siquiera levantarse de la cama, tiene que hacerlo todo ahí, utilizar accesorios como chatas, por ejemplo, para sus necesidades. Y luego tenemos que evaluar las causas que originaron la amenaza de aborto. Y la más común dentro de ellas es la infección urinaria. Las infecciones urinarias pueden estimular este tipo de cosas. Y recordemos que como promedio, una mujer gestante cursa durante la gestación con una infección urinaria. Es muy común tener este tipo de problemas entonces. Luego, si es que ha sido un manejo ambulatorio, a las 48 horas, o si es requerido antes, debe haber un control de la mujer. Pero si hubiera signos o síntomas que no han menguado a través del tiempo, es necesario nuevamente volverlos al espacio intramural, en donde tendrán un reposo absoluto controlado y con personal médico y profesional capacitado que pueda vigilarla completamente. Por otro lado, tenemos el aborto inevitable. Es aquel que sucede con aumento progresivo del dolor y las contracciones, y también hay hemorragia. El cuello del útero se encuentra en este caso dilatado, pero las membranas coriamnióticas se encuentran rotas. Es decir, que básicamente eso ya no tiene futuro. Si ya se rompieron las membranas coriamnióticas y el cuello está dilatado, ya no va a poder ser viable culminar la gesta como se desearía. En ese caso sí se requiere una hospitalización de la paciente, y dependiendo del protocolo hospitalario del país en donde se dé, se puede iniciar una evacuación uterina. ¿Qué es lo lógico? Si ya no va a ser viable, entonces evacuación uterina, ya sea por métodos químicos o procedimientos mecánicos o quirúrgicos. El aborto en curso es cuando el producto de la concepción se elimina a través de los orificios cervicales que se encuentran bien dilatados, y una vez producida la expulsión del contenido endouterino, se debe proceder a la evacuación de los restos que pueden haber quedado. Si es que es necesario hacer una ecografía dentro del mismo procedimiento, se puede hacer, y se puede hacer mediante dos procedimientos. La primera es aspiración manual endouterina, que se abrevia por sus siglas AMU, o legrado uterino por sus siglas LU. Cualquiera de las dos opciones, pero si ya se dio el aborto o está en curso, es necesario evacuar y limpiar bien la superficie endometrial para evitar riesgos como hemorragias posteriores. Por otro lado, tenemos un aborto incompleto. El aborto incompleto se denomina así porque, como lo dice, es un aborto que no ha sido completamente expulsado. Entonces, este se va a caracterizar por un sangrado bastante profuso, va a haber dilatación de ambos orificios cervicales, el externo y el interno. Además, también va a haber expulsión de tejidos fetales, placentarios o líquido amniótico. No sabemos cuáles van a expulsarse. A veces incluso se expulsa solamente cierta parte del feto, y a veces cierta parte se queda retenida dependiendo del tamaño de dilatación del cuello uterino. Entonces es un relativo de qué es lo que va a salir y qué es lo que se va a quedar. Posteriormente veremos que el manejo va a ser lógicamente por una evacuación uterina mediante la MEU, si es hasta las 12 semanas, o el legrado uterino si es para mayor de 12 semanas. En el caso de que sea un producto pequeño,
menor de 12 semanas y se haga un AMU, el AMU puede ser ambulatorio. Solamente se realiza el procedimiento, la mujer se queda unas cuantas horas para observación y posteriormente, después del restablecimiento total de la vitalidad y de la salud de la paciente, puede retirarse a su casa con la condición de que haya un control respectivo a los 7 días. Y si hay signos de alarma, como por ejemplo continuación del sangrado, dolor pélvico en la región del hipogastrio, entre otras cosas, tiene que retornar al establecimiento de salud. Por otro lado tenemos el aborto completo, y como su nombre lo dice, se da en este caso la expulsión completa tanto de feto, placenta y las membranas. Es así que como se expulsa todo y no solamente una pequeña parte de todos los productos de la gesta, lo que va a suceder es que va a haber una disminución posterior de la hemorragia y el dolor. Tanto el sangrado como el dolor pélvico van a disminuir progresivamente. Pero de todas maneras, en este caso se debe solicitar una ecografía de preferencia transvaginal para ver si ha quedado algún resto dentro del útero, por si acaso, y su manejo también puede ser ambulatorio, solamente se vigila. Pero si ha sido completo y de verdad ha sido completo, lógicamente ya no hay necesidad de manipular a través de un AMU o de un legrado uterino. El aborto retenido es un aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina de un embrión o feto muerto. Ojo, esto lógicamente se rediagnostica a través de una ecografía, vemos que no hay latidos cardiofetales, entonces básicamente no hay nada que hacer, solamente que el producto en este caso sea retenido, no hay apertura de cuellos, entre otras cosas. En este caso, lo que se debe hacer siempre es un manejo intrahospitalario, se solicita una ecografía, dependiendo del caso, puede ser abdominal o transvaginal, y posteriormente la evacuación uterina, ya sea mediante el AMU o legrado uterino, dependiendo de la edad gestacional. Recordemos que el corte se hace a las 12 semanas, antes AMU, después legrado uterino. Finalmente, quizá el que más problemas nos puede traer es un aborto séptico, y de hecho es uno de los que más vemos porque ya llegan con toda la sintomatología de que ha sido por un procedimiento que ha sido realizado en lugares de dudosa procedencia. El aborto séptico entonces cursa con la infección tanto del útero como de los anexos reproductivos. En este caso se presenta después de un aborto espontáneo, terapéutico o inducido, siendo el último el más común. El terapéutico, si bien es cierto, puede darse dentro de un ambiente hospitalario, pero puede ser de que se haya contaminado. Entonces vamos a ver que también esta contaminación no solamente se da por factores externos, sino por factores intrínsecos. Entonces tenemos que la infección del posaborto es un proceso bastante ascendente y sus principales causas son, por ejemplo, si la mujer tiene cervicovaginitis, hay retención de restos del producto de la concepción que se sobreinfectan, mala técnica séptica produciendo una infección al practicar la instrumentación, es decir, el AMU o el legrado uterino, la utilización de elementos contaminados o sustancias tóxicas para interrumpir la gesta, o traumatismos durante el procedimiento operatorio que puede incluso llegar a la perforación del útero y otras estructuras. Seguimos hablando de esto porque nuevamente ese es uno de los más graves que tenemos que ver. Usualmente esta infección posaborto es polimicrobiana y mixta. ¿Por qué? Porque se debe a la presencia tanto de microorganismos que están presentes en la microbiota vaginal de la paciente, así como la contaminación por instrumentos mal desinfectados o mal esterilizados, o la mala condición. A veces hay cánulas de AMU que se encuentran, por ejemplo, vencidas dentro de los hospitales y pueden utilizarlos después. En fin, muchísimos factores. Pero vamos a ver que en este caso vemos que hay presencia de bacterias tanto anaerobias como los peptococos y peptostreptococos, las especies de bacteroides, especies de Clostridium, también encontramos cocos gram positivos como estafilococos, streptococos,
gram negativos como Escherichia coli, Prut, las especies de Proteus y Klebsielas. Como lo dije, es polimicrobiana y mixta. Entonces ya se imaginarán que en el tratamiento tenemos que utilizar antibióticos de muy amplio espectro. Ahora vamos a hablar acerca de la gestación ectópica. Como su nombre lo dice, ectópico fuera de donde debería ser. Si bien es cierto, acá tenemos la imagen de un útero en donde la gestación principalmente se da en las paredes internas del endometrio, preferentemente en la parte superior del cuerpo o en el fondo del útero. Y ya bueno, vamos al término de otras cosas como que ya incluiríamos dentro de las hemorragias dentro de la segunda mitad de la gesta, como las implantaciones bajas o gestación de inserción baja o incluso placenta previa. En este caso tenemos, por ejemplo, gestaciones ectópicas que se pueden dar en el mismo ovario, en el istmo uterino, en la ampolla tubárica, en la zona intramural. Esta es una gestación que se dio fuera del ovario, fuera de la trompa, y anidó en el miometrio, pero desde la parte externa del útero. La cervical, que se da en el cuello del útero. Y ya vamos a la última, que es la abdominal, que es en cualquier zona que no corresponda al aparato reproductor femenino. Hay algunos que se pegan a peritoneo, que llegan a atravesarlo, que pueden hacer que las vellosidades coriónicas puedan aferrarse incluso a los intestinos, a la vejiga, entre otras estructuras anatómicas que se encuentran alrededor de la zona tanto de las fosas ilíacas como del hipogastrio. Entonces tenemos una gran variedad para escoger dentro de la clasificación de las gestaciones ectópicas. Vamos a definir a la gestación ectópica entonces como la que se da una anidación y el desarrollo de huevo fuera de la cavidad uterina o fuera de los lugares donde debería ser. La localización más frecuente de todas estas es la trompa falopio, en particular en la zona ampular o la ampolla. También se pueden asentar, como lo dije, en muchas otras zonas. Estadísticamente se considera que una de cada 500 gestaciones se presenta como una ectópica. En realidad la cifra legalmente podría ser un poco menor incluso, pero esto es lo que votan las estadísticas internacionales. Las causales tenemos que he puesto aquí influyen. ¿Por qué influyen? Porque no necesariamente es una causal directamente, o no es una causal patognomónica dentro del amplio término de la palabra, sino que vamos a tener factores que influyen a que se dé una gestación ectópica. Primero, los factores ovulares, como por ejemplo un huevo de excesivo volumen, factores tubáricos. En este caso, por ejemplo, las trompas de falopio pueden mantener malformaciones que impiden el paso normal. Puede ser una malformación de tipo congénita o inflamatoria incluso. Y todas aquellas situaciones que provoquen una disminución en la luz interna de las tubas. Luego tenemos factores extratubáricos, como por ejemplo la presencia de tumores de tipo genitales, infecciones abdominales y el hecho de haber tenido cirugías pélvicas previas. Algo más que también podría darnos principalmente los tipos, como el ísmico y el cervical, es el hecho de también haber tenido múltiples procedimientos endouterinos, múltiples legados o múltiples aspiraciones que hayan lesionado el endometrio basal y que no haya una producción adecuada de un endometrio funcional, y esto se va a ver principalmente en el fondo y en los laterales del útero. En ese caso, el hecho de tener múltiples abortos previos hace de que se inserte, primero se trate de insertar en las paredes, y este proceso no se dé, y al huevo cigoto, al no encontrar un sitio donde anidar propiamente,
se llega a anidar cerca del cuello o en el cuello. El cuadro clínico lo vamos a dividir de acuerdo a sus características en dos partes, en una gesta ectópica no complicada y en una complicada. Vamos a ver cada una de ellas. La no complicada es la que se puede cursar con alteraciones menstruales tanto en la calidad como en la duración. Incluso también vamos a ver casos de amenorrea, lógicamente. Puede haber también una metrorragia que puede ser escasa e intermitente. La mujer incluso a veces piensa de que no está gestando, sino que es simplemente una menstruación, porque a veces esta metrorragia coincide con el periodo menstrual. También puede haber dolor a nivel hipogástrico, también en las fosas ilíacas o en otras zonas del abdomen, dependiendo de dónde haya sido la implantación. Y también tenemos casos que cursan con lipotimias, vértigos y otras sintomatologías de tipo urinario, dependiendo de dónde haya sido la implantación también. Y aquí tenemos una imagen, vemos la trompa de falopio y vemos la gesta ectópica que se ha dado justamente aquí en la trompa y que se está extrayendo en un proceso quirúrgico muy limpio, si es que ustedes pueden darse cuenta, sumamente limpio. Entonces tiene un muy buen pronóstico esta mujer en el futuro, si es que deseara concebir una nueva vez. La complicada se da cuando ya se produjo una rotura de la trompa, el útero o las estructuras donde se haya anidado el huevo cigote. La gestante queda entonces con un aumento espontáneo del dolor abdominal, que se acelera el ritmo cardíaco, hay hipotensión, hay palidez, hay sudoración. Nuevamente, si es que se ha roto una estructura interna, lógicamente estamos hablando de una hemorragia invisible, porque externamente no va a manifestar pérdida sanguínea, sino que internamente está haciendo una colección de sangre bastante grande, por lo que el deterioro sumamente rápido del estado general de la mujer va a verse complicada por la pérdida sanguínea invisible, lo que causa hipotensión, palidez, aceleración del ritmo cardíaco por compensación, y puede cursar finalmente hasta llegar a ser un shock hipovolémico, incluso un problema de abdomen agudo. El manejo va a depender también del cuadro clínico que nosotros veamos. Lógicamente, la cirugía y extracción del producto que está mal anidado va a ser necesario, porque a medida que vaya creciendo, mientras más crece, es más riesgosa la cirugía. Va a también depender de las condiciones de la paciente, su condición de salud. Lógicamente, en el caso del complicado, si es que ya hay una hipotensión, se nota una pérdida de sangre bastante cuantiosa, va a requerir incluso una transfusión sanguínea, puede requerir la aplicación de poligelinas, solución salina, dependiendo del cuadro de cuánto haya perdido y qué tanto haya modificado sus constantes vitales. Entonces va a depender también el manejo de los hallazgos tanto por la paroscopia o la parotomía. Luego tenemos las condiciones quirúrgicas del medio. Esto es muy interesante porque muchas veces, especialmente cuando estamos en un establecimiento que no tiene un buen nivel de resolución de sus problemas, que no cuenta con una sala quirúrgica permanentemente habilitada, que no cuenta con, no sé, hay instituciones que ni siquiera tienen anestesiólogos permanentes. Entonces, muchas veces va a depender también de esto y de la decisión que tomemos nosotros como profesionales de la salud, el ver si podemos resolverlo en esa institución o tenemos que referirlo. Y también los deseos de una futura gesta. Vemos que en ciertos casos va a ser necesario la extracción completa del útero, y en casos como el primero que les mostré en la imagen, veíamos que estaba en una sola trompa, se va a extraer esa trompa, o dependiendo de la pericia del ginecólogo, se puede extraer solamente el producto, dejar la trompa, volverla a rectificar por un procedimiento bastante complicado, de hecho, pero pues, aún así, si quedara sin una trompa, tiene la otra para poder reproducirse también la mujer. Entonces, si desea tener una futura gesta, también va a ser un factor que va a dar pie a elaborar un plan de tratamiento y un manejo. Finalmente,
hablemos acerca de la enfermedad trofoblástica, con una previa disculpa a los que sufren de tripofobia por las imágenes que se van a ver en esto. La enfermedad trofoblasto. Esta particular enfermedad o formación se da una vez que el óvulo ha sido fecundado. Lo normal, como ustedes saben por sus estudios de embriología, es que se divida en múltiplos de 2, ¿no es cierto? Que haya una reproducción celular, primero tenemos el huevo cigoto fecundado, se divide en 2, posteriormente en 4, posteriormente en muchos más, formando estructuras como una mórula al final y al cabo, pero que después se va a diferenciar en múltiples organoides y formar estructuras más complejas. En este caso, se producen múltiples divisiones celulares de tal forma que las células más externas, llamadas trofoblásticas, permiten la anidación del útero y la ulterior formación de la placenta en casos normales. Pero en casos como esta, no existe un embrión, es decir, la reproducción o la división celular se ha dado progresivamente, pero no se ha formado algo propiamente, un embrión propiamente, sino que el trofoblasto de por sí anida en el útero y lo invade, y va a hacer de que se vaya invadiendo cada vez más la cavidad uterina con una masa de células informe, infuncional realmente y que no ha evolucionado a lo que debería ser. Y en alguna literatura van a encontrar que es similar a una neoplasia o a un cáncer porque se da una reproducción exagerada y acelerada de estas células. En la mayor parte de los casos, los pacientes creen que están gestando, pero aparecerán otros signos de alarma más adelante. Vamos a hablar ahora acerca del cuadro clínico. En los primeros síntomas van a aparecer a partir de las 10 a 14 semanas usualmente. En este caso podemos encontrar, por ejemplo, una meteorragia irregular que sea indolora y muy escasa en realidad, pero de color rojo rutilante. Va a haber un aumento exagerado del tamaño uterino de acuerdo a lo que debería ser comparado con una gesta normal. Lógicamente, si nosotros ponemos un fetoscopio de Doppler, vamos a encontrar, no vamos a encontrar latidos cardíacos fetales. Esto nos debe llevar, lógicamente, si no encontramos latidos y vemos aumento de volumen uterino, a hacer una ecografía. Algo que no mencioné, se me pasó, es que la descarga hormonal que produce una mola hidatiforme o una gesta molar es bastante mayor a lo que hace una gesta normal. Si de por sí en una gesta normal la mujer durante el primer trimestre cursa con vómitos, náuseas, en este caso es mucho peor. Los vómitos son repetitivos, exagerados, a punto de pensar que la mujer tiene una hiperemesis gravídica. Y de hecho, esta es la principal forma de diagnóstico de este tipo de gestas molares, porque la mujer va con esta sintomatología, vómitos, náuseas, intolerancia alimenticia, intolerancia a líquidos, no puede consumir nada por vía oral en el establecimiento de salud. Llega por todo ese cuadro, en emergencia se le hace la ecografía, y en la ecografía, ¿qué es lo que encontramos? Ausencia de embrión. O bueno, lógico, antes de esto, se le hace un examen clínico, se le pone el fetoscopio de Doppler y no encontramos latidos fetales. La eco nos dice que hay una ausencia de embrión, pero en su cambio vamos a encontrar una imagen ecográfica de tumoración vesiculada. Y la literatura antigua principalmente lo dice que es un símil como panal de abejas. Y es así como vamos a ver, por ejemplo, la imagen que tenemos aquí. Tenemos la imagen ecográfica y vean esta imagen cómo se puede ver. Como les dije, la cavidad uterina completamente llena de unas masas de características vesiculadas, múltiples, muchísimas vesículas que podemos observar dentro del contenido uterino. Esa es una mola hidatiforme o una enfermedad trofoblástica.
Y como les dije, la sintomatología está acá arriba descrito, ¿no? Crecimiento normal del útero con respecto a la edad gestacional supuesta, náuseas y vómitos exagerados, puede cursar con sangrado vía vaginal, que no es lo mismo que sangrado vaginal. Puede haber hipertensión arterial, que eso es relativamente bueno, pero si hubiera una hipotensión arterial sería un poquito más grave porque digamos que había un sangrado o una pérdida de sangre muy exagerada. El manejo se debe hacer tanto por aspiración manual endouterina o legrado uterino, dependiendo de cómo veamos el cuadro clínico. En el caso de que haya una degeneración celular, ya tenemos que hacer una esterectomía. Y se tiene que hacer siempre controles periódicos de la beta HCG, que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Lógicamente porque, como les dije, la producción hormonal que tienen esta deformación celular es mucho mayor a lo que hace una gesta normal. Y tenemos que hacer un control periódico siempre, eh, perdón, antes de continuar. La beta HCG, como lo mencioné al inicio de la ponencia, hay dos formas de hacer esta prueba. La manera cualitativa y la manera cuantitativa. La manera cualitativa es el famoso test de embarazo, test de gestación o el pregnosticón, como le quieran decir, y solamente te dice hay o no hay. Y como esto principalmente se produce por la placenta, es un análisis clínico valedero para saber si una mujer está gestando. Pero en el caso de los embarazos o las gestas molares, lo que vamos a tener es que hacer un análisis periódico, pero de la manera cuantitativa. Y se supone que lo hacemos cuantitativa para ver que los niveles de beta HCG vayan decreciendo, vayan haciendo no un pico, pero al menos un decrecimiento permanente. ¿Por qué? Porque las recidivantes de esto pueden reactivar esta enfermedad. O si quedan pequeños restos en el útero, lo que van a hacer es un sangrado posterior que puede terminar en una hemorragia. Vemos por aquí en este caso una histerectomía total, se ha extraído completamente el útero, lógicamente acá ya no hay recidivancia de la enfermedad y vemos que acá está la mole diatiforme, que ha sido cuidadosamente diseccionada con fines clínicos. Esta imagen es muy interesante para ver que a veces tenemos que llegar a este punto de hacer una histerectomía completa para poder extraer toda esta patología. Bien, mis estimados participantes a esta jornada académica, agradezco la atención que me han tenido y la paciencia debido a todos los problemas técnicos que hemos sufrido al principio, pero espero de que esta ponencia haya sido de vuestro agrado y satisfacción para cada uno de ustedes y que se hayan llevado al menos un poco de información nueva o reforzar la información que ustedes ya tenían acerca de estos problemas, que como les dije, ya, mírense, ya se ha pasado poco más de una hora solamente hablando acerca y brevemente, porque cada uno podría ser considerado una clase dentro de el ambiente universitario. Eh, pero bueno, agradezco nuevamente al comité organizador. Estoy siempre a sus órdenes si me necesitan para cualquier ponencia. Ya saben que tanto de tipo obstétrico o de tipo odontológico, que son mis dos profesiones, estoy presto a apoyarlos y agradezco infinitamente a todos ustedes por la atención prestada. Muchas gracias. Bueno, doctor, también agradecer a usted su disposición y su presencia. Se nota, creo yo, bastante que le gusta el tema del que habla y agradecemos bastante su disposición de ser parte de este curso. Bueno, chicos, ahorita vamos a pasar el post-test para que puedan llenarlo. Recuerden que es parte de la asistencia llenar ese test. Y por mientras vamos a dejar unos 30 segundos para que si alguien de repente tiene un aporte o una duda que compartir con el ponente, lo puede hacer y aprovechar y cerrar ya esta reunión si es que no lo hubiera. De nuevo agradecer al ponente y estamos a la espera del post-test.
Creo que tenemos una... Perdón, estaba con el micro apagado. Parece que tenemos una pregunta. A ver, ¿dónde está el chat? Se me fue. ¿Dónde está el chat? Perdón, no manejo bien tanto esa plataforma. Estoy más acostumbrado al Meet y al Zoom. Si desea, le leo yo la pregunta, doctor. A ver, Ya. Eh, Nos está consultando Francisco Bazán Palacios. Le pregunta a usted, ¿hay casos de embarazo ectópico que han llegado a término? les comento un caso que justamente discutí hace algunos años. Tengo el honor de decir que es mi amigo, el doctor Giancarlo Varela, que hizo un procedimiento de una gestación a una persona que se le había realizado una histerectomía total. Fue una gestación sumamente controlada dentro de un ambiente sumamente rígido por procesos investigativos, que él es un ginecólogo de muy grande trascendencia. El doctor Giancarlo Varela realizó, como les digo, un proceso de gestación sin útero que se llevó a cabo hasta las 36 semanas, en donde, bueno, por protocolo de precaución se hizo maduración pulmonar fetal y se tuvo éxito en esto. De manera natural, hay muy pocos casos que se pueden retomar en el mundo de una gesta eh, ectópica natural que haya habido que haya concluido, pero como les dije, hay esta experiencia que se hizo en Perú, se hizo en Lima, y este doctor, como les dije, es el primero en lograr este tipo de procedimientos en nuestro país. Pero sí hay una experiencia resultante de esta. Entonces, se podría dar muy complicado porque este procedimiento que les comento fue controlado desde el principio, pero eh, internacionalmente no podemos decir que hayan habido casos numerosos de éxito de una gestación. Bueno, y depende también del punto de implantación, como les dije, hay puntos en donde netamente, por ejemplo, en la zona ampular o en cualquier zona de la trompa que se dé, a medida que vaya creciendo, el destino de esa zona va a ser romper la trompa de falopio, romper estructuras, entre otras cosas, lo que va a terminar en sumamente mal, principalmente por una hemorragia interna invisible. Tenemos más preguntas. Yo ubiqué el chat. A ver. Mm, en amenaza de aborto, el reposo es absoluto relativo. Ya. Muy bien, Katy, muchas gracias por la pregunta. En amenaza de aborto, primero se tiene que hacer un reposo relativo, o perdón, un reposo absoluto. Y a medida que vaya evolucionando la salud de la mujer, se puede pasar a reposo relativo y se recomienda de que durante el resto de la gesta tenga mucho cuidado, principalmente con el reposo relativo, para que al momento de, por ejemplo, no sé, cargar peso, hacer movimientos muy abruptos, no haya otra vez una recidiva de este tipo de problemas. Son las dos únicas preguntas que tengo por acá. Sí, esas son las dos únicas preguntas. No sé si hay alguna otra para antes de dar por culminada mi presencia. Bueno, yo creo que han sido dos preguntas interesantes. Y bueno, ahorita vamos a pasar el post-test, chicos. Varios están que preguntan. Y bueno, igual en el chat, doctor, le están agradeciendo bastante su disposición y su ponencia, que ha sido muy aclarativa en este tema de hemorragias en gestantes. Chicos, ahorita vamos a poner el post-test. Desde ya les voy diciendo que la palabra clave va a ser. A ver, todavía no lo digo. Así lo digo. La palabra clave va a ser amenaza de aborto. Así que eso van a colocar en su post-test para que puedan realizarlo y los que lo han escuchado van a ser los únicos que lo mencionen. Ahí está, ya mandaron el post-test y ustedes mismos son chicos. Así que, de nuevo, muchas gracias, doctor, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias a ustedes, gracias a toda la comisión que ha tenido a bien invitarme. Estoy a su disposición
y nos estaremos encontrando en otro evento académico. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Me despido hasta una próxima. Que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor. Chicos, de nuevo menciono que